Dicen que, cuando la luna creó a los hombres lobo, dejó un error escondido en su obra. Un latido que no encajaba, un alma que no debía existir. A esa falla, a esa anomalía, la llamarían después sin lobo. Rubis nació durante una noche sin luna. El cielo estaba completamente vacío, oscuro, como un ojo arrancado de su cuenca. Las parteras, mujeres sabias que habían asistido cientos de nacimientos, supieron desde el primer instante que algo estaba terriblemente mal. La niña no lloró, no aulló como los demás cachorros de la manada, no reaccionó al frío de la noche ni a la sangre de su propio nacimiento. Solo abrió los ojos y miró. Era una mirada demasiado consciente, demasiado profunda para un recién nacido. Una de ellas susurró con temor: no cambiará. La luna no la reconoce. La tragedia no tardó en llegar. Su madre murió al amanecer, como si la primera luz del sol se la hubiera llevado. Su padre desapareció antes del anochecer, consumido por la pena o el miedo. Así comenzó la vida de Rubis huérfana, marcada por un destino que no eligió, y completamente sola. Mientras los otros niños aprendían a transformarse, a sentir el llamado de la luna en sus venas, Rubis permanecía igual. Era una loba sin lobo, una promesa rota. En los días de luna llena, cuando todos se unían en una cacería salvaje bajo el manto plateado, ella se quedaba atrás, observando desde la distancia. Era una extraña en su propio hogar, un fantasma entre los suyos. La manada la toleraba, pero no la aceptaba. Para ellos, ella era un mal presagio, un recordatorio constante de la imperfección y del rechazo de su diosa. El alfa, un lobo anciano y cruel llamado Fenris, la despreciaba abiertamente. La llamaba la vacía, la sombra. Rubis creció escuchando susurros a sus espaldas, sintiendo miradas de lástima y desconfianza. Aprendió a ser invisible, a moverse por los bordes de la vida de la manada. Pero en su interior, algo ardía. Una fuerza que no era ni de lobo ni de humano. Una energía que esperaba en silencio, acumulándose con cada noche sin luna, con cada insulto, con cada momento de soledad. No sabía qué era, pero intuía que ese poder, ese secreto que la luna le había negado, sería su única salvación, o su destrucción definitiva. ¿Qué harías tú si fueras rechazado por tu propia gente? La historia de Rubis apenas comienza, y los secretos más oscuros están por revelarse. Si quieres saber qué sucede con la Sin Lobo, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte. Gracias por ver. En la manada, los niños aprendían a transformarse antes de aprender a hablar. Huesos que crujían, piel que se desgarraba, colmillos creciendo bajo la bendición lunar. Pero Rubis nunca cambió. Cada luna llena se encerraba con los demás, esperando sentir ese fuego en la sangre, esa urgencia por romper su forma humana. Pero su cuerpo siempre permanecía igual, tan frágil y tembloroso. Mientras los otros aullaban a la luna con gargantas de lobo, ella se tapaba los oídos con manos humanas para no llorar. No es loba, decían, es un error, es un mal presagio. Los susurros la seguían como sombras, incluso bajo el sol. La llamaban la incompleta. A veces, simplemente, cosa. Para ellos, era un recordatorio constante de la fragilidad, una pieza defectuosa en el engranaje perfecto de la manada. Cada día, Ruby sentía el peso de las miradas, la decepción en los gruñidos de los mayores. Ella era la única que sangraba rojo, y no plata, bajo los rasguños de los juegos. Cuando cumplió 16 inviernos, la manada decidió lo inevitable. Las leyes eran antiguas como las montañas, y no permitían excepciones. Rubis ya no tenía lugar entre ellos. Una mañana helada, antes del amanecer, la llevaron al borde del territorio. La expulsaron al bosque fronterizo, un lugar envuelto en una niebla perpetua y silencios extraños. Un lugar donde ni los lobos ni los humanos se aventuraban por miedo, porque todos sabían que allí habitaban los Faes, seres de magia antigua, impredecibles y peligrosos. Sola, con el corazón hecho un nudo de miedo y abandono, Ruby se adentró en la neblina. Detrás de ella, los aullidos de su familia se desvanecieron,
dejándola en un silencio absoluto. ¿Qué sería de ella? Una humana en un mundo de lobos, ahora desterrada a un reino de magia. Quizás su historia no era sobre lo que no podía ser, sino sobre lo que estaba destinada a descubrir en el corazón de ese bosque prohibido. Tal vez, no ser loba no era una maldición, sino el inicio de un destino mucho más grande. ¿Quieres saber qué le espera a Rubis entre los Faes? Déjame un comentario y cuéntame tus teorías. No olvides suscribirte para no perderte la continuación de esta historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. El bosque Fae no está vivo, está despiesto. Los árboles no mecen sus hojas con el viento. Susurran nombres que nunca diste, secretos que juraste guardar. Las sombras se mueven cuando cierras los ojos, y cuando los abres, también. Y en el corazón de este lugar, Rubis sobrevivió. O al menos, eso es lo que ella creía. Se alimentaba de raíces amargas que sabían a tierra y desesperación. Bebía de arroyos de agua negra que reflejaban un cielo sin estrellas. Cada noche, dormía con el frío acero de un cuchillo en la mano, un pobre consuelo contra lo que acechaba en la oscuridad. Por las noches, el bosque cobraba vida, de una forma distinta. Risas suaves, casi infantiles, flotaban entre los troncos retorcidos. Eran risas antiguas, cargadas de una crueldad que helaba la sangre. Risas que prometían juegos sin ganadores. Rubis aprendió a ignorarlas, a hundirse en un sueño ligero y tenso, siempre alerta. Pero una madrugada, al despertar, notó algo extraño en su brazo. Símbolos, perfectamente tallados en su piel, como si un artista invisible hubiera trabajado sobre ella mientras dormía. Eran runas que no conocía. No dolían físicamente, pero ardían en su mente, proyectando imágenes de locura y poder. Los Faes la estaban marcando, la estaban reclamando. Fue entonces cuando lo oyó, una voz sin cuerpo, un susurro que parecía nacer del aire mismo. «La luna te ha roto», dijo la voz, con una dulzura venenosa. «¿Nosotros podemos terminar la obra?» El pánico se apoderó de Rubis. No era una oferta, era una sentencia. Así que huyó. Corrió sin mirar atrás, con las ramas arañando su rostro y el aliento quemando sus pulmones. Corrió hasta que la sangre le supo a hierro en la boca, hasta que sus piernas amenazaron con ceder. Y justo entonces, en la penumbra del bosque, chocó contra alguien, o contra algo. En este bosque, nunca se sabe la diferencia. Si te gustan estas historias, no olvides seguirnos para descubrir qué ocurre a continuación. Gracias por escuchar. Él era Riker de Atrum, el heredero de la manada más antigua y violenta. Alto, cubierto de cicatrices rituales, con ojos plateados como cuchillas bajo la luna. Aún no era un alfa, pero el bosque, las sombras y cada bestia que acechaba en la noche sabían que estaba destinado a serlo. Un lobo nacido para gobernar o para destruirlo todo en su camino. Una noche, bajo la mirada atenta de la luna, todo cambió. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el mundo entero pareció detenerse. El aire se llenó de una electricidad palpable, una tensión que solo ellos podían sentir. La mismísima luna pareció descender, su luz concentrada en ese único e irrepetible momento. Riker retrocedió, como si hubiera recibido un golpe invisible, pero devastador. Apenas pudo susurrar las palabras que sellarían su destino y el de ella para siempre en «Tú eres mía». Pero en los ojos de Rubis no había deseo ni alegría, solo un terror puro y profundo. Con la voz temblorosa, le respondió la verdad que lo cambiaría todo. «No soy loba, no puedo ser nada tuyo». La revelación lo golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Riker, el poderoso heredero, el lobo destinado a dominar, cayó de rodillas. El vínculo sagrado, el lazo inquebrantable entre compañeros, se había formado, pero ella no era una de los suyos. ¿Cómo podría un lobo alfa reclamar a una humana como su luna? ¿Y cómo podría ella escapar de un destino que no eligió, atada a un hombre que era más bestia que humano? La manada
no lo aceptaría. Sus enemigos lo usarían como una debilidad, y el corazón salvaje de Riker se debatía entre la posesión y la protección. Él la quería, la necesitaba, pero su mundo era demasiado peligroso para ella. Su amor prohibido podría ser la chispa que encendiera una guerra, o la única salvación para ambos. Sumérgete en esta historia de amor, peligro y destino. Descubre si un amor nacido entre dos mundos diferentes puede sobrevivir a las garras de la tradición y la violencia. ¿Será Rubis la ruina de Riker o su redención? No te pierdas esta increíble novela. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más historias como esta. La noticia se esparció por las tierras como una plaga, un rumor venenoso susurrado en las sombras y aullado desde las cumbres más altas. El heredero, Riker Atrum, el futuro alfa de la manada más poderosa, el elegido por la luna misma, había sido marcado, y no por una loba de sangre pura, ni siquiera por una de linaje menor Agnon. Había sido marcado por una sin lobo, una humana sin una gota de sangre de licántropo corriendo por sus venas, una anomalía, una herejía. En el gran salón, los ancianos de la manada golpearon sus bastones contra el suelo de piedra. Sus voces, secas y quebradizas, como hojas muertas, hablaron de sacrilegio, de una profanación contra todo lo que habían defendido durante generaciones. En el templo sagrado, las sacerdotisas de la luna, aquellas que interpretaban su voluntad divina, lloraron lágrimas de sangre que mancharon los altares de plata. El pánico se apoderó de ellas. Su fe, tan sólida como la roca, comenzaba a agrietarse. Un murmullo se convirtió en un decreto. Si ella es su pareja, dijeron, sus rostros contraídos por una mezcla de horror y desafío, entonces la diosa se equivoca, y una diosa que se equivoca, una diosa que comete un error tan catastrófico, puede morir. La idea era tan blasfema que el aire mismo pareció congelarse. Sugerir la falibilidad de la luna era declararle la guerra al cielo. Pero la existencia de Rubis, la sin lobo, era una prueba viviente de que algo en el orden cósmico se había roto. Mientras tanto, lejos del caos de los lobos, Rubis, la joven humana, en el centro de la tormenta, comenzó a soñar. No eran sueños comunes, eran pesadillas vívidas, fragmentos de una realidad rota que se colaban en su mente mientras dormía. En sus sueños, veía la luna en el cielo, pero no era la esfera plateada y tranquilizadora que todos conocían. Estaba rota, fragmentada como un cráneo antiguo desenterrado, con grietas oscuras que se extendían por su superficie luminosa, sangrando oscuridad hacia el cosmos. Soñaba con paisajes de pesadilla, desiertos astrales donde estrellas muertas colgaban como motas de polvo en un rayo de luz moribundo, y en esos parajes desolados caminaban lobos sin piel, con músculos y tendones expuestos, sus ojos vacíos fijos en la nada. Eran horrores que desafiaban la razón, y en el centro de todo, ella, Rubis, soñaba que abría la boca y un aullido brotaba de su garganta humana, un sonido que no debería poder producir, un aullido tan potente, tan primordial, que el mundo se partía en dos bajo su fuerza. La tierra se abría, los cielos se rasgaban, y todo se desmoronaba a su alrededor. Se despertaba temblando, con el eco de ese aullido imposible resonando en sus oídos. Pero los lobos no eran los únicos que sentían el temblor en los cimientos del mundo. En lo profundo del bosque, entre las raíces retorcidas de árboles milenarios y senderos ocultos por la magia, algo antiguo y poderoso despertaban los Faes, criaturas de astucia y poder ancestral, guardianes de un equilibrio que ahora pendía de un hilo. Ellos habían sentido la perturbación, el vínculo antinatural entre un alfa heredero y una sin lobo. Era una onda de choque que sacudía la estructura misma de la magia. Los Faes no eran como los lobos, impulsados por el honor y la furia. No querían una guerra abierta, con ejércitos chocando bajo la luna Non. Querían algo mucho más definitivo. Querían el colapso en un reinicio. Sabían que una sin lobo unida al alfa heredero podía hacer mucho más que enfadar
a una diosa. Podía romper el delicado equilibrio de poder entre las razas de lobos, faes, humanos y las criaturas que acechaban en las sombras. Podía, en su poder anómalo, apagar la luna. Y si la luna se apagaba, si su luz divina se extinguía, se abrirían puertas que llevaban mucho tiempo selladas. Se liberarían cosas que nunca deberían volver a caminar por el mundo. Entidades de hambre y oscuridad que habían sido desterradas en el principio de los tiempos. La noche del ritual final llegó envuelta en un presagio. La luna no era plateada ni blanca, era roja, un ojo inyectado en sangre que observaba el mundo desde el cielo, tiñendo el paisaje con un brillo carmesí. Rubis fue conducida por los guerreros lobo, su rostro pálido, pero su mirada firme, hasta el antiguo círculo de piedras en la cima de la montaña sagrada. El aire vibraba con poder y expectación. Allí, en el centro del círculo, Riker la esperaba. El dolor y el amor luchaban en sus ojos. La elección era simple y a la vez imposible. Si Rubis aceptaba el vínculo, sí permitía que Riker la marcara y la convirtiera en su compañera eterna. Se convertiría en parte del mundo de los lobos para siempre, aceptando su destino como la herejía que podría salvarlos o destruirlos. Pero si lo rechazaba, si daba la espalda a ese destino, el vínculo roto rebotaría con una fuerza letal. Riker, el heredero, el hombre que la amaba contra toda lógica, moriría antes del amanecer. Su vida estaba, literalmente, en sus manos. Mientras la manada esperaba conteniendo el aliento, Rubis escuchó susurros en el viento. No eran de los lobos. No procedían de las sombras del bosque que rodeaba el círculo de piedras. Eran los faes, observando desde su reino oculto. Eres el error que lo arreglará todo, susurraron las voces sedosas y antiguas. O el desastre que lo devore. No ofrecían consuelo, solo la cruda verdad de su posición. Ella era el punto de inflexión, el catalizador del cambio o de la aniquilación total. Rubis ignoró los jadeos de la manada. Ignoró los susurros de los faes. Levantó la mirada, no hacia Riker, sino hacia el cielo, hacia la luna roja y sangrienta que la juzgaba. Y por primera vez en su vida, sintió que no era solo una roca inerte en el cielo. Sintió que la luna la miraba de vuelta. Y en esa mirada divina, no encontró amor ni bendición. Tampoco encontró odio ni condena. Encontró algo mucho más impactante. Encontró miedo. La diosa, la todopoderosa luna, le tenía miedo a ella, a una simple humana. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Rubis, una sonrisa afilada, llena de un poder recién descubierto. Y entonces hizo lo imposible. Inclinó la cabeza hacia atrás, abrió la boca y aulló. No fue el aullido de un lobo, sino el sonido de su sueño, un grito primordial que rasgó el silencio de la noche, hizo temblar las piedras ancestrales y sacudió el propio cielo, un aullido que no pedía permiso, sino que declaraba su poder. Las leyendas que se cuentan ahora son diferentes. Dicen que la luna sigue brillando en el cielo nocturno, pero ya no es la misma. Su luz es más fría, más cautelosa, como si vigilara algo con temor. Dicen que los lobos, criaturas de la noche, ahora temen a las noches sin nubes, porque en la luz directa de la luna recuerdan el aullido de una mujer que los hizo arrodillarse. Dicen que los faes, tras presenciar ese despliegue de poder, sellaron las puertas de su reino, retirándose del mundo, temerosos de lo que habían ayudado a desatar. Y dicen que los humanos, en sus sueños, a veces ven la figura de una mujer. No se transforma, no le crecen garras ni colmillos, pero su presencia es tan abrumadora que hace temblar a los dioses. Porque la noche del ritual, Rubis tomó una decisión. No se convirtió en la luna del Alfa, una consorte, una compañera Anon, se convirtió en algo mucho más poderoso. Se convirtió en algo peor. Se convirtió en el eclipse. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado este viaje a un mundo de mitos y poder, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas leyendas. Nos vemos en el siguiente video.